En el siguiente video les mostraré cómo solucionar la falla de la impresora Aficio MP201, donde puede sacar una raya negra en cualquier parte de la hoja y también puede sacar manchas en el mismo papel. Bueno, eso se debe a la cuchilla de limpieza que ya está defectuosa y requiere ya reemplazo. Bueno, comencemos. Como podrán ver, está sacando una mancha aquí. Está prácticamente duplicando lo que está aquí, lo está duplicando acá. Esto ya es falla de la cuchilla de limpieza y hay que reemplazarla. Comencemos. Abramos la tapa. Chequemos ahora el cartucho de toner. Levantamos aquí y presionamos acá. Y levantamos. Sacamos el conector este que está acá con cuidado. Y aquí presionamos para que salga ya la unidad reveladora. Una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es dejar este tornillo de último, pues el que sostiene estas dos partes de la unidad, y así evitamos que se nos desarme al momento de sacar esta o esta tapa. Muy bien, vamos a empezar por desarmar esta tapa primero. Saquemos estos tres tornillos y tengamos presente que no debemos tocar la parte del cilindro por ser muy delicada con la grasa. Saquemos esta parte y también tenemos que tener cuidado con este piñón. Muy bien, esto lo sacamos así. Tengamos cuidado con este piñón. Él también tiene aquí una arandelita y tienen que tener cuidado que no se les pierda. La conservamos. Desarmemos ahora la otra parte. Saquemos ahora estos dos tornillos. Si la primera vez que ustedes desarman la unidad, tendrá unos sellos que tienen que quitárselo. Sacamos aquí. Hay que tener cuidado que esto ya contiene a veces tóner por aquí, se les va a derramar. Y ahora vamos a sacar este otro tornillo que está por acá, para sacar esta tapa que está aquí. Un poquito así de esfuerzo, lo movemos y lo retiramos. Muy bien, ahora voy a limpiar el tóner este que está aquí para continuar. Muy bien, ahora vamos a sacar el último tornillo que les dije. Miren que yo levanto aquí en la unidad y no se desarma. Si ustedes hubieran sacado ese tornillo inicialmente, entonces le hubiera dado el error de que se le hubiera desarmado las dos tapas de la unidad. Hubiesen hecho un desastre. Ahora sí, con mucho cuidado, sostenemos estas dos partes aquí y lo levantamos así. Ya tenemos las dos partes. Esta parte ahorita no nos interesa, nos interesa la parte donde está la cuchilla, que es esta que está acá. Vamos ahora a sacar el cilindro. Levantamos por aquí primero y después esta otra parte de acá. Lo colocamos en una parte donde no se vaya a rayar. Bueno, yo lo coloqué aquí sobre este papel, que no le vaya a entrar luz tampoco. Muy bien, ahora vamos a sacar el rodillo de carga. Vean que él aquí está sostenido con unos resortes. Aquí hay uno blanco y aquí uno negro. El negro va de este lado y el blanco va de este lado. Lo sacamos así. Y vean que de esta parte donde está con la punta negra, él aquí tiene un sobresaliente de este hierro, que es el que hace contacto con esta lática que va acá. Con esta que está aquí. Entonces esa es la que hace que el rodillo se cargue, pues, para hacer la fotocopia. Si no hace contacto, lógicamente no va a funcionar. Y tiene que tenerla en consideración, pues si lo colocan al revés,
les va a fallar esa parte que está allí. Bien, procedamos también a sacar este otro rodillito. Y ahora sí, vamos a sacar los tornillos de la cuchilla. Sacamos uno. Y la retiramos. Es un poquito complicadito, pero sí sale. Listo, ya la retiramos y buscamos la nueva. De colocar la nueva, preferiblemente hacemos una limpieza donde la vamos a apoyar, que es aquí. Todavía tiene un poco de tóner, la limpiamos. Cuidado con esta pequeña membrana, que no se les vaya a doblar. Limpiamos donde va a ir la cuchilla para que ella se apoye bien. Si ustedes desean, hacen una limpieza más general. Muy bien, la cuchilla que voy a colocar es una Durclean genérica. De verdad, por ser genérica, es bastante buena. La colocamos así como sacamos la otra. Vean que esta nueva tiene una línea blanca allí donde va el cilindro. Colocan esto y le colocamos los tornillos. No tenemos por qué sobreapretarlo, simplemente colocamos los tornillos de tal manera que quede ajustada la cuchilla. Apriete de ajuste. Y ahora sí, volvemos a armar todo tal cual como lo desarmamos. Colocamos primero el pequeño rodillito chiquito este que está aquí. Él va apoyado aquí en estas partes de acá. Ahí lleva una caída y otra va acá en esta otra parte. El cilindro de carga, tal como se los indiqué, sus dos resortes, los dos resortes van apoyados allí en una guía donde van los resortes, llevan como una saliente. El negro va, ya saben, hacia el lado de la lata donde se va a apoyar. Lo colocan. Bien, ahí entró. Vean que tiene que hacer contacto. Aquí va el resorte, aquí va el otro en la guía. Y ahora sí colocamos el cilindro. Muy bien, el cilindro de esta manera, esta parte que va saliente entra aquí, no es de otra posición, entra primero por aquí y después se engancha por este otro lado. Y ya listo, ya empezamos a armarla. Ahora coloquemos las dos tapas. Esto, si a ustedes se les salió esta gomita que va aquí, esto va aquí, colóquenlo bien de tal forma que no se les vaya a rodar y sostenemos el cilindro por esta parte para que no se vaya a caer. Esto lo vamos a cerrar de esta manera. Esto aquí lleva un ganchito que encarza con esta parte de aquí. Lo colocamos y lo cerramos. Muy bien. Colocamos. Está listo. Con respecto a la gomita que va aquí en el tóner, que es la que va a colocar el tóner de aquí para acá, hay que tener cuidado. Apenas lo levantamos, no lo levante mucho que se le puede caer el cilindro. La ponen en posición y lo cierran bien. No la van a levantar toda porque se les va a caer el cilindro. Bueno, muy bien, entonces ahora el último tornillo que sacamos va a ser el primero que vamos a poner. Una vez puesto, ya podemos levantar tranquilamente
Y ahora vamos a colocar esta parte de acá. Esto va así, en esta forma. Vamos colocando. Tengamos cuidado de no tocar el cilindro. Veamos que haya ensartado bien aquí. Colocamos la arandelita. Colocamos el piñón. Y le colocamos sus tornillos. Son 3 tornillos. 1 y 3. Lo apretamos. Vamos con la otra parte. Bueno, ahora colocamos esta otra parte que va acá. El tornillo que lleva en esta parte. Y esta otra que va acá. Sellamos bien. Colocamos sus 2 tornillos. Ya está listo. Ahora la colocamos dentro de la impresora o la fotocopiadora. Recuerden que la parte esta del cable va hacia afuera. Tiene que estar bien. Tiene que entrar aquí en esta parte acá. Esto tiene que estar levantado. Ojo. Hacemos la conexión. Ahora colocamos el cartucho toner. Recuerden que uno de mis videos esto tiene que llegar a un punto en donde él tranca. Aquí ya llegó. Quiere decir que ahí está bien. Levantamos un poco y lo introducimos. O sea, esto no puede entrar así. Hay que levantarlo y meterlo. Cerramos. Y ya está listo.